a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la ministra Gabriela y la viceministra de la Comunicación de la Ciencia, por la producción, en nombre de la viceministra Dagmari Hernández y el Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco J. Duarte Sida, y en nombre del presidente Omar Villa, damos la bienvenida a la segunda parte del curso, el diplomado divulgativo, esta vez con el profesor José Escalón. Adelante, profesor Sintanamán. Bueno, tengan todas y todos los diplomantes, muy buenos días. Vamos a iniciar esta nueva jornada, por supuesto, que tiene que ver ya con lo que va a ser la finalización de este primer programa. Mañana, debido a cambios en la dinámica de cómo se ha venido presentando el diplomado, tendremos entonces la presentación de las 2 horas iniciales, de las 4 que vamos a transitar, del segundo programa que vamos a desarrollar en este módulo. Así que la invitación es para que mañana nos encontremos de nuevo por esta vía para dar continuidad pues, a los que van a ser las 8 horas evaluables del curso como tal en este diplomado. Muy bien, ya iniciando lo que es esta jornada en sí misma. Bueno, tenemos entonces que hay una situación que se presentó al final de la jornada pasada y es esto de la definición de lo que va a ser la evaluación de estas 8 horas o de estos 2 programas que tenemos conjuntos. Recuerden que no son 2 programas por separado, son 2 programas conjuntos, solo que en uno nos estamos concentrando un poco más en lo que es la divulgación y la pedagogía de la divulgación. Y en el siguiente nos vamos a estar concentrando un poquito más apenas, a seguir hablando de la pedagogía, pero nos vamos a concentrar más en lo que es la geoastronomía. Para aclarar las dudas que se presentaron el martes pasado, yo les he preparado este esquema, este mapa, porque lo vamos a llamar de esa manera. Recuerden que la jornada pasada decíamos que como recurso de evaluación vamos a presentar un mapa, el mapa del sitio. Le he denominado yo a este recurso de evaluación, el mapa del sitio, que corresponde al sitio en el que está usted actualmente, en el que va a quedar luego de este diplomado, que por eso coincidíamos con Francia en acotar que, bueno, lo interesante de esto es que la persona puede entregar esta evaluación una vez que finalice el diplomado o por lo menos un mes después que termine los programas como tal. ¿A dónde lo van a enviar? Bueno, ahí lo tienen en la presentación, lo van a enviar a ese correo, así que copienlo, ténganlo en cuenta porque es la vía por la cual vamos a recibir las propuestas de ustedes. ¿Qué es lo que van a entregar? Bueno, van a entregar una imagen, una sola imagen, no van a entregar 10 imágenes, no van a entregar un artículo por escrito, no, van a entregar una imagen y esa imagen va a reflejar ese mapa del sitio. Fíjense que yo les he presentado allí una serie de opciones que tienen que ver con el universo, dado que estamos trabajando este tema de la astronomía, de la ciencia de la astronomía. Y bueno, miren todos los elementos que he tratado de recoger. Ahí no está todo, pero por lo menos está un esbozo desde mi mapa, desde mi idea. Insisto, esto no puede ser un arquetipo. Yo lo conversaba con Ángel allí afuera antes de iniciar este encuentro con ustedes, que no, a mí no me gustan mucho los ejemplos porque cuando hacemos un ejemplo terminamos entonces desviando la intencionalidad que pueda tener el estudiante para presentarnos algo creativo y esa creatividad pues entonces uno termina matándola porque le presentó algo que forma parte de la creatividad de uno o de las limitaciones que uno tiene en este ámbito. Entonces, bueno, este mapa que yo les estoy presentando hoy obedece digamos, a cómo yo veo este asunto del universo, todas las cosas que están interconectadas allí, todas las dimensiones que podemos tener y que podemos desarrollar y que en definitiva pues forman parte de mis ideas, de cómo yo concibo este asunto de los mapas. Me gusta esa frase de Mercator porque justamente es lo que estoy hablando. Los mapas siempre reflejan
las creencias de sus artífices, es decir, de quienes elaboran. Cuando usted elabora un mapa, ese mapa se parece a usted. Ese mapa en alguna medida es usted. Y por eso es que nosotros queremos que usted nos presente un mapa, porque ese mapa nos va a dar una orientación de dónde viene, cuál ha sido su recorrido y no solamente el plano que ha tenido que recorrer para llegar ahí, sino que también entonces nos dará el presente. Cuando usted terminó este diplomado, entonces, ¿en dónde está quedando en esa actualidad? Reunir, sí, todo lo que se pueda, todo lo que usted signifique o le dé significancia en términos de lo que ha sido su devenir para llegar al presente de este, porque para mí, yo creo que es una de las oportunidades más bonitas que tenemos mediante este diplomado. No solamente es el encuentro, que ya hemos dicho que es interesante, también nos llama mucho la atención el que podamos ir encontrando estos puntos en común que tenemos, más allá de las diferencias naturales que podemos abordar, porque, bueno, de eso se trata. Pues la divulgación no es una tabla rasa donde nosotros podamos decir que todo se hace del mismo modo y que esa única manera de hacer las cosas es lo que importa. No, aquí lo importante es cuánto podemos aportar nosotros, cada uno de nosotros, desde el punto de donde nos encontremos, del lugar de Venezuela donde nos encontremos, incluso del lugar del mundo donde podamos estar. Y eso es una cosa que vamos a referir en el siguiente programa, que es ligeramente distinto de este, justamente por la idea de la geoastronomía. Así que, bueno, tomen allí un capture para que tengan en cuenta el correo al cual van a enviar este esquema, este mapa, esta propuesta de ustedes de cómo han llegado hasta acá. Y por supuesto que si nos tienen alguna duda, luego cuando estén desarrollando su trabajo, bueno, perfectamente les podemos atender. Fíjense que en un resumen más ejecutivo de ese mapa que hemos tenido anteriormente, lo que nos inicia siempre en una actividad tiene mucho que ver. Por tanto, vamos a hablar del inicio, es decir, ¿dónde comenzó usted esta idea respecto a la divulgación, el camino que ha seguido y, por supuesto, el presente donde va a llegar? Repito que mañana tenemos un adelanto de nuestras actividades. Eso quiere decir que ya no vamos a terminar dentro de 2 semanas, sino que estaremos culminando con el segundo programa el martes que viene. Eso quiere decir que estaríamos finalizando el 15 de agosto y las propuestas es de esperarse entonces que las comencemos a recibir luego del 15 de septiembre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en ese presente usted está en un camino. En este momento está en un camino que viene recorriendo para muchos desde hace años, para otros quizás un poco pues más temprano, con menos tiempo. Bueno, ahora, ¿qué cosas hay en ese camino? Bueno, hay muchas cosas que usted puede incluir. Hay muchas cosas, pero hay 2 fundamentales. Una es la formación, y la formación tiene que ver todas aquellas cosas que a usted le valió la idea de iniciarse en esto de la divulgación en astronomía, la divulgación en ciencia, y que pasa por el hecho de los cursos que ha hecho, de repente los videos que ha visto, las ponencias que ha escuchado, y yo qué sé, todas aquellas cosas que desde el punto de vista de la formación académica influyen para que uno se inicie en un camino como este que llamamos divulgación. Así que por ese lado tenemos a la formación y por otro lado tenemos las conexiones. Las conexiones quiere decir con todas aquellas cosas que son más anécdotas que formación. Quiero decir, eventualmente una pregunta de alguien o un encuentro casual con alguna persona que termina siendo significativa para nosotros en términos de lo que es la tarea diaria que hacemos. Bueno, eso es una conexión que si no pasa, a lo mejor no pasa el siguiente nivel. Por tanto, y usted puede ver esto desde otro punto de vista. Insisto, esta es mi idea del asunto.
Lo que es interesante es que usted nos plantee un inicio y nos plantee un presente, y que entre ese inicio y ese presente, bueno, hay un recorrido que obviamente no es recto, por eso utilizo esas líneas curvas. No es recto porque ningún camino realmente es recto. Todos los caminos tienen sus detenciones, todos los caminos tienen sus pares, todos los caminos tienen sus aceleraciones y tienen sus curvas y tienen sus devenires. Bueno, usted lo que nos va a contar. De todas maneras, hoy al final, cuando hagamos las intervenciones, bueno, usted nos contará de cualquier manera cómo nos ha ido hasta este punto, que tanto usted ha comprendido, y ya las imágenes que se le comienzan a usted a llegar a su mente sobre lo que nos va a presentar, la bonita forma que usted va a tener de presentar este recurso evaluativo. Bueno, quería tomarme unos minutos antes de retomar la clase anterior para aclarar esto de las claves del mapa que estamos eh, exigiendo para ustedes en esta evaluación. De todos, si ustedes tienen en este momento algunas preguntas, bueno, es propicio el minuto, el momento para hacerla, porque nos abrirá pues un campo a lo que va a ser la presentación de hoy. Vamos a abrir los micrófonos a ver si hay algunas personas que tengan a bien hacer preguntas. Si alguien tiene alguna duda o quiere participar, por favor puede hacerlo levantando la mano o abriendo el audio si no hay más nadie. No, por lo visto no hay. Bien, correcto. Seguimos entonces y vamos a retomar lo que habíamos trabajado en el encuentro pasado. Fíjense que hablamos de la pedagogía en general. No nos circunscribimos, no nos abrazamos, no nos, el, digamos, no nos casamos con ninguna teoría en particular. ¿Y por qué no lo hicimos? Bueno, porque nosotros iniciamos, recordarán ustedes, con una travesura que fue hablar de estos temas de la divulgación, pensando en una palabra como la divulgología. Y esto porque estos atrevimientos que tienen que ver con crear, bueno, nos llevan a proponer cosas. Por tanto, si bien hay muchas teorías que tienen que ver con cómo se aprende, con cómo se enseña, y que esas teorías se hacen desde la ciencia interdisciplinaria, multidisciplinaria incluso, que es la pedagogía, porque recordemos, como le decíamos la jornada pasada, que la pedagogía incluye muchas ciencias que son auxiliares de la pedagogía, desde cosas como eh, la sociología, por ejemplo, hasta cuestiones que tienen que ver con psicología, con una cantidad de elementos que son los que nos permiten de alguna manera comprender el tema del comportamiento humano, de acuerdo, el tema de cómo la conducta puede ir cambiando en función de los conocimientos que se van desarrollando, o cómo incluso los conocimientos se amoldan a esas determinadas conductas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es la pedagogía. ¿Cuántas teorías? Hay muchísimas. Yo simplemente aquí hago nuevamente una especie de travesura y coloco esa imagen donde tenemos las teorías y coloco un círculo de estos que en amarillo además, donde quiero significar que no, quizás no es que no nos interese, simplemente es una alerta. Alerta con estas teorías. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en la idea de generar una teoría propia, que yo creo que debe ser el punto de inicio de este diplomado, generar una teoría propia que nos permita de alguna manera explicar, de alguna manera desarrollar lo que es la divulgación. Bueno, no podríamos estar casados con la teoría conductista u operacional, donde ustedes saben, la conducta se desarrolla en función de ciertos esquemas eh, que tienen que ver con cómo la conducta es modificada, etcétera. Por tanto, hay una intencionalidad de modificar la conducta.
y amoldarla a ciertos esquemas. Tampoco nos podríamos casar con el piagetianismo, es decir, o esta teoría de la pedagogía desarrollista que nos implica entender que hay unos rangos de edades, que hay unos intereses, que hay unas cosas que permiten entonces que la persona que está aprendiendo y la persona que está enseñando entren en una dinámica donde las cosas que se pretenden enseñar pues tienen una planificación, y esa planificación aborda una cantidad de cosas dependiendo de los grupos etarios que se vayan trabajando, etcétera. Bueno, eso tampoco no es malo, eso es muy bueno, pero no es el centro de atención. Vygotsky y el activismo nos puede interesar muchísimo también, pero quien lo quiera tomar y quien se quiera ir por ahí, bueno, eso está muy bien. Recordemos que el tema de la zona de desarrollo próximo que plantea Vygotsky nos lleva a la idea de que las actividades que desarrollamos a lo largo de nuestras intervenciones pedagógicas son las que definen las cosas que aprende una persona que está en un proceso, digamos, de interacción educativa. Y eso es muy bueno. Sin duda que estas tres primeras teorías que estamos presentando allí tienen cosas muy útiles, muy buenas, pero también tienen cosas por las cuales las personas las critican. Y así que siempre lo ideal de esto será tomar aquellas cosas que son positivas para aportar en este grueso proceso que es la educación. Podemos ir a Ausubel y esto que se denomina el aprendizaje significativo, y eso también es sumamente positivo porque las actividades que desarrollamos y que terminan siendo significativas para nosotros, bueno, es lo que genera una asimilación del conocimiento. Eso quiere decir que el conocimiento va creciendo a la medida que vamos asimilando cosas, y en la medida que vamos asimilando cosas, pues también vamos guardando aquellas otras cosas que teníamos ya asimiladas, incluso dentro de esta idea de la estructura del aprendizaje significativo. Ocurre que o hay la tendencia a sostener fuertemente que aquello que es más significativo, es decir, es lo que se asimila mejor. Por tanto, estos son procesos de crecimiento que, si ustedes lo ven, tienen mucho que ver con lo que ya había planteado Vygotsky o lo que había planteado Piaget, porque hay etapas donde hay cosas que son más significativas para un adolescente, cosas que son más significativas para un niño, y así por el estilo. Entender esa dinámica de que no es lo mismo enseñar a un niño que enseñar a un adolescente o enseñar a un adulto, porque los procesos de asimilación van cambiando dependiendo de la edad y de, claro, los intereses de la persona que está en ese proceso de el aprendizaje. Pero y en los últimos años esto del aprendizaje significativo cobró una gran fuerza porque, bueno, veníamos digamos, de unos ciertos procesos donde la escuela un poco más metódica, más enclaustrada, más de paredes, aquello de Werner Reimer, aquel famoso libro de la escuela sin paredes. Entonces, bueno, esto se volvió sumamente importante, y más importante sobre todo cuando pensamos en el ámbito de la divulgación. ¿Por qué? Porque buena parte de la divulgación es significativa, y es significativa para las personas porque, lo decíamos la vez pasada, rara vez una persona se acerca a una situación de divulgación si no le llama la atención. Es decir, de entrada, y esto es el interés personal de la persona, es decir, la motivación intrínseca de la persona juega un papel muy importante en el aprendizaje. Una persona que se acerca a un proceso de divulgación, a una actividad de divulgación, es una persona que está interesada en qué aprende de esos divulgadoras o divulgadores que están desarrollando esa actividad divulgativa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sin duda, esto ha tenido muchísima fuerza, sobre todo en enseñanza de las ciencias, y ahí digamos que tenemos que hacer una pausa particular porque si bien la enseñanza es la enseñanza y el aprendizaje es el aprendizaje, en general hay reglas muy generales que tienen que ver con cómo se aprende y cómo se enseña. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en este punto de la enseñanza de la ciencia es un ámbito del aprendizaje muy práctico. Algunos le llaman el pragmatismo científico. Es decir, se aprende
desde la fenomenología de la ciencia. Por tanto, el movimiento de una estrella, el movimiento de un planeta, el cambio en el cielo, como sea como lo quieran ver, son elementos fenomenológicos que ocurren en los alrededores y eso llama la atención. No hay, o deberían haber, quizás siempre dejamos la puerta abierta a la existencia o a la no existencia, pero en todo caso, no hay quien no se emocione cuando en la noche oscura y estrellada ve que una luz resalta más que las otras y recorre el cielo a una gran velocidad, eso que llaman estrellas fugaces. Tanto es así que eso ha significado que las personas pidan deseo cuando alcanzan a ver una estrella fugaz y bueno, obviamente todo el mundo desea cosas y en ese sentido la asimilación de ese fenómeno queda grabada en la persona. Dense cuenta entonces que esto es un aprendizaje significativo que tiene la persona en su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, nos hemos detenido un poco más acá porque queríamos referir a este tema del pragmatismo, digamos, del análisis fenomenológico que implica la ciencia en todas sus connotaciones, no solamente las ciencias relativas a la vida, esto que llaman biología, sino las ciencias relativas a estos elementos físicos que tienen que ver con la astronomía y con el estudio de los sistemas estelares en particular. Las teorías cognitivistas, y allí no, digamos que ha evolucionado un grueso grupo de cosas que nos han llevado inclusive a este debate actual muy ardiente que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero el cognitivismo y los modelos mentales es lo que en suma hoy día se llama la neurociencia. Pero no es lo único. Todo lo que es la pedagogía crítica, todas estas cosas han estado, digamos, a medio camino entre todas estas 5 ideas que hemos trabajado hasta el momento como grandes teorías del aprendizaje dentro de esta ciencia que es la pedagogía. Por tanto, ¿qué es lo que se plantea desde el cognitivismo? Es decir, ¿cómo es que se cognoce? ¿Cómo es que se aprende? Y desde ese aprendizaje, bueno, estudiar la mente parece que resulta en la estrategia más importante, porque si queremos enseñar algo, si queremos aprender algo, lo primero que tenemos es que hacer algo así como una revisión de la mente. Cualquier persona que haya aprendido algo, seguramente se topará con la idea de que aquello del eureka, ¿no? La idea está subyacente en todo el mundo, que cuando aparece un nuevo conocimiento, siempre hay una luz interna que se enciende y esa luz interna tiene que ver con todas estas ideas que se están imbricando ahora para fortalecer o para hacerle un lugar a ese conocimiento que acabamos de desarrollar o que estamos en ciernes de desarrollarlo. Por tanto, el cognitivismo es, digamos, es la etapa ya un poco, algunos incluso, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero hay que decirlo porque forma parte de este diplomado, algunos sostienen que el cognitivismo es la etapa científica, verdaderamente científica de lo que es la pedagogía. Se asume que las teorías anteriores tenían que ver con los procesos vistos desde afuera y ahora en esto del cognitivismo estamos tratando de entender el cerebro y al intentar entender el cerebro nos vamos atrás a cómo iniciamos este seminario, ¿no? Este programa, que es la idea de la concepción humana. ¿Cómo es que los humanos llegamos a ser lo que somos? Y hicimos una disertación de eso en el encuentro pasado, donde llegamos a la conclusión de que no solamente, o al menos una conclusión prevalente, no solamente son las estructuras físicas que nos han permitido llegar a ser humanos, es decir, estamos hablando de manos, pies, ojos, cerebro, etcétera, sino que también incluíamos un elemento muy importante que son las emociones, la emocionalidad que nosotros podemos desarrollar frente a un determinado conocimiento al cual estamos enfrentando, bueno, termina siendo significativa, sin duda.
termina siendo una parte de entender el cerebro, cómo funciona el cerebro, y eso es lo que el cognitivismo ha estado estudiando fundamentalmente a través del uso de herramientas, vamos a llamarle médicas, que permiten estudiar el cerebro mientras está funcionando. A través de los escáneres, ustedes saben, ¿no? La resonancia magnética nuclear, las tomografías axiales computarizadas, pero sobre todo la resonancia magnética nuclear ha dado un vuelco importante a lo que es el análisis del cerebro en las distintas situaciones de aprendizaje que una persona afronta en cualquier circunstancia que tenga, digamos, a ir desarrollando en su proceso evolutivo. Llamamos el proceso evolutivo de la personalidad, más que el proceso evolutivo desde lo biológico, pero sí el proceso evolutivo desde la personalidad. Porque la personalidad, si bien se mantiene bastante constante, una vez que una persona define su personalidad, la personalidad no cambia mayormente, pero sí va cambiando en algunos pequeños estadios donde la persona sin duda va asimilando nuevas cosas, va significando algunas otras, va activando algunas zonas, va desarrollando lo que es el andamiaje que le permite ir construyendo ideas y va haciéndose operativo en función de todo eso. Dense cuenta entonces que nosotros no podemos descartar ninguna de estas teorías y lo ideal de esto es tratar de tomar lo que sea necesario de cada uno, entendiendo, eso sí, que estamos en la etapa esta cognitivista, que esto en definitiva lo que ha significado es una evolución de la pedagogía como ciencia, que hoy día pues sin duda está valiéndose de la idea de entender la mente, cómo funciona la mente, cómo las distintas zonas de la mente, no solamente de las tres partes que conforman el cerebro, sino fundamentalmente del córtex, que es la zona más importante a los efectos de nosotros entendernos como humanos, pero que no es la única importante. Pero digamos que allí es donde se reflejan los procesos estos cognitivos a los que nosotros estamos arguyendo, pues que estamos tratando de trabajar. Por tanto, mi mensaje en este punto es que nosotros no podemos casarnos, o yo creo, al menos esa es mi creencia, ustedes pueden tener sin duda una creencia distinta, no podemos casarnos con una teoría, o no nos convendría casarnos con una teoría en particular, sino ver cómo nos alimentamos de cada una de ellas para hacer entonces que esto funcione y que funcione de la mejor manera, que es lo que en definitiva nos interesa, que estos elementos nos mantengan unidos en la búsqueda de un conocimiento propio muy particular, de lo que, bueno, significa, yo sí creo que este diplomado debe ser el punto de arranque de algún tipo de actividad conjunta que tenderán a desarrollar los divulgadores del área de astronomía y, ¿por qué no?, extenderlo a todas las demás áreas de la ciencia, que bueno, ya tenemos muchas actividades. Nosotros durante muchos años hemos venido desarrollando la Escuela para la Enseñanza de la Química, por ejemplo, y también existe la Escuela para la Enseñanza de la Física, también la de Biología, etcétera, y diferentes encuentros divulgativos que nos han permitido entonces ir teniendo criterios, pues, para compartir, para debatir, para discernir, porque bueno, de eso se trata la actividad. Bien, entonces, dicho esto, entendiendo que podemos y debería ser nuestro interés vertir un poquito de cada teoría en nuestras ideas, una cosa que hay que entender fundamentalmente en términos de la pedagogía es que, si bien la pedagogía es una ciencia, se vale de una práctica muy importante que es la didáctica. La didáctica es, por decirlo de alguna manera que suene sencillo, la didáctica son los pies de la pedagogía, porque es la didáctica la que permite o la que promulga o la que aupa o la que nos mete en el mundo de qué son las creaciones que hacemos para enseñar. Es decir, pensemos en los primeros humanos que intentaban divulgar una idea, como lo decíamos, sobre el conocimiento de algún evento particular de la naturaleza, como por ejemplo un fruto que se puede comer.
una de las primeras cosas que saben los antropólogos ocurrieron es la imagen. Tenemos mentes donde tenemos una parte del cerebro que ocupa muchísimo espacio, que es la parte óptica, la parte en donde podemos guardar imágenes. Por tanto, las imágenes son muy importantes. No en balde, buena parte de los registros iniciales que tenemos de los primeros homínidos son cuevas, eso que llamamos los humanos de las cavernas, son cuevas donde hay pintura rupestre, donde hay incluso también grabados que hicieron nuestros antiguos de las cosas que iban quedando, las cosas que eran significativas para ellos, desde pintar animales o grabar animales en piedra o en roca caliza, por ejemplo, hasta, bueno, ir grabando incluso o ir dejando plasmado allí algunos fenómenos distintos como por ejemplo se ha encontrado este tema de las migraciones, una cantidad de conocimiento que, dado que no había una escritura todavía, digamos, una grafía no se había desarrollado, sí había la percepción de la imagen. Y esas imágenes fueron sin duda dinámicas, y en esa dinámica entró sin duda el cielo, porque el cielo podía ser oscuro por las noches y el cielo también podía ser claro por los días. Así que la didáctica se ha venido desarrollando, la didáctica del cielo, como la vamos a llamar en este programa, la didáctica del cielo es una cosa que hacemos desde el suelo. De eso se trata, porque si bien hoy tenemos las herramientas que nos permiten salir del planeta para hacer observación a través de estos observatorios extraterrestres que tenemos, como el más reciente de ellos, el James Webb, que nos permiten entonces tener no solamente visualizaciones desde el punto de vista de la transformación de la idea, sino también de la acumulación de datos, de hacer una cantidad de cosas que nos permiten entonces ir haciendo una idea mucho más práctica, mucho más dinámica de lo que es cómo funciona el cielo. Entonces, bueno, en esa dinámica del cielo que la podemos hacer y la hacemos desde el suelo, es donde reside este ámbito que llamamos didáctica. ¿Y qué es la didáctica? Bueno, la didáctica es una herramienta de cualquier divulgador, de cualquier docente, que le permite tener la concentración suficiente como para generar recursos de enseñanza. Recuerden que todo recurso de enseñanza tiene el potencial de convertirse en un recurso de aprendizaje. ¿Por qué decimos que tiene el potencial y no que lo es? Bueno, porque recordemos que esto depende de los diferentes factores. Nosotros vamos a enfrentar a lo largo de nuestros procesos divulgativos o procesos educativos distintos grupos de personas que tienen distintos niveles de formación, que tienen distintos, digamos, intereses o incluso que tienen alguna diversidad en términos cognitivos, ¿no? Esas diversidades cognitivas debemos saberlas afrontar porque no es lo mismo un recurso didáctico que me permita trabajar con sordo-mudo a un recurso didáctico que me permita trabajar con invidentes. Son recursos diferentes, son recursos que tienen una connotación que hay que saber manejar, que hay que saber trabajar y que hay que saber llegar con ese recurso. Y luego, claro, toda la gente con la cual trabajamos y que esa connotación que nos da la posibilidad de hacer una cantidad de actividades, como lo hemos dicho, desde el punto de vista de la pedagogía, de hacer actividades en la divulgación y como lo hemos visto, digamos, a lo largo de nuestros procesos de formación. Entonces, bueno, esos recursos tienen que ser cambiantes. Es aquí donde nosotros hemos creído importante hacer ver que la recursología de la didáctica es fundamental. ¿Por qué? Porque sobre la marcha incluso, y esto le ha pasado a muchos divulgadores, lo hemos escuchado en algunas anécdotas de quienes han estado en este micrófono, que a veces estamos en una actividad divulgativa, una actividad educativa, surge una pregunta o surge una situación muy particular, bueno, que termina derivando el trabajo que estábamos haciendo hacia otro nivel.
¿Por qué? Bueno, porque así es el proceso pedagógico y porque así tiene que ser la didáctica. La didáctica no se puede casar con un experimento en particular o con un registro en particular o con una medición en particular, sino que tiene que tomar en cuenta todos esos, es decir, registros, mediciones, fenómenos del cielo, las sombras, los objetos que se mueven y promover, sin duda, que las personas que puedan ayudar a otras, que puedan ser solidarios con otras, pues encaminen esos procesos que tienen que ver con el uso de recursos didácticos. Recordemos entonces, por ejemplo, el telescopio, a los efectos de la astronomía, bueno, es un recurso didáctico fenomenal. No es lo mismo la experiencia que tiene una persona que ve a través de un telescopio a la experiencia que tiene una persona que ve con el ojo desnudo. Digamos, los niveles de detalle que la persona va a observar a través de este instrumento óptico que es el telescopio, bueno, le van a abrir la mente a otros niveles. Cuando la gente observaba la luna e incluso fueron capaces de dibujar un conejo en la luna, y cuando lo vieron por el telescopio, vieron que era otra cosa, que no tenía exactamente que ver con un conejo, porque bueno, al final buena parte de nuestra mente busca patrones y esos patrones a veces los encontramos en formas de animales, de plantas, etcétera, o incluso, sobre todo en lo mismo antropomórfico, ¿no? Pero entonces, claro, ese es un gran recurso y díganselo, por ejemplo, al caso de Galileo, que comenzó a ver el cielo de otra manera, como no se había visto antes, porque utilizó el recurso telescopio. Quienes le habían precedido tenían, digamos, una visión más borrosa del cielo, en tanto no se veía con la claridad que lo vieron los astrónomos o los observadores del cielo desde la llegada del telescopio en adelante. Eso dio un vuelco fundamental a lo que es la percepción de esta ciencia llamada astronomía. Pero entonces, bueno, en esa dinámica que tiene que ver con la didáctica y con los diferentes recursos didácticos que podemos trabajar, bueno, los registros son importantes. Lo veíamos con la presentación anterior de Félix, que no es lo mismo que tú tengas una idea de que hay uno de estos objetos celestes que pasan por el cielo llamado cometa, a que tengas un registro detallado de ese cometa. Por eso cuando pasó el Halley, la última vez que pasó, bueno, sabemos que dentro de 86 años lo volveremos a tener y eso se debe a los registros. Por tanto, los registros son muy importantes y registrar los determinados puntos con base en esas mediciones de tiempo que nosotros hacemos, porque recordemos que vivimos en este sistema espacio-tiempo, es que entonces estamos, digamos, inmiscuidos en algo muy valioso que no es otra cosa que la didáctica, porque si vas a hacer el registro, pues requieres de un recurso y ese recurso es uno de los recursos, digamos, más antiguos que pueda tener la humanidad desde que comenzó a hacer grafía, que es un papel, digamos, o una roca o una placa de barro, porque comenzamos a escribir donde antes de tener papel comenzamos a escribir en placas de barro y esas placas de barro es lo que se ha encontrado hoy día como recursos para saber dónde comenzamos a escribir. Bueno, eso es un recurso. Parece algo tan tenue, tan vago, pero ese es un recurso. Y cuando no tienes una hoja donde hacer un registro, bueno, la cosa se te complica y eso implica que debas tener un registrador. Si bien los originarios pudieron haber tenido, digamos, un trozo de madera o una piedra o digamos, uno de estos pedernales que le permitió rasgar el suelo para dejar algo escrito, bueno, hasta los bolígrafos que tenemos hoy día. Y las mediciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la ciencia vivimos un mundo muy detallado de las mediciones. Tanto es así que tenemos una serie de patrones que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con la masa, que tienen que ver con el volumen. Incluso
esos patrones no se comparten a nivel global de la misma manera. Hay quienes siguen manteniendo un tipo de patrón, y por ejemplo a nivel occidental nos guiamos por el MKS, pero no quiere decir que ese sea el único patrón que hay. Pero entonces las mediciones son muy importantes, mediciones de todo tipo, desde temperaturas hasta, como lo veíamos con el trabajo del profesor Orlando, de las mediciones de la altura en el horizonte, de los distintos ángulos, en fin, las mediciones son muy importantes porque entre los registros y las mediciones son los que conforman el estudio detallado, sistemático de lo que son los fenómenos del cielo. Esos fenómenos del cielo que tienen que ver con fundamentalmente estar atados nosotros a una estrella que nos da luz, que nos da la posibilidad entonces de tener una energía circundante en el planeta, pero que también nos permite tener una referencia pues, de lo que es el resto del universo. Y bueno, hay que promover con esos recursos que tenemos que el aprendizaje no deje de ser nunca colaborativo, porque ahí entendamos que las velocidades de aprendizaje de las personas no son iguales. Unos tienen más facilidad para asimilar algunas cosas, otros para otras. Todos tenemos diferencias en las velocidades con las cuales aprendemos dependiendo de lo que estemos aprendiendo. Todo el mundo sabe que si ha dado clases o ha estado en actividades divulgativas, se ha topado con personas que tienen una grandísima, una dinámica, una espectacular velocidad para entender números. Por tanto, son personas que tienen digamos, una facilidad de hacer operaciones de tipo matemática. Pero no todo el mundo tiene esas posibilidades. Hay otros que tienen una mayor velocidad, pero en temas de tipo lingüístico, en temas del habla como tal. Entonces, eso nos permite, sin duda, tener la posibilidad de que si podemos ser solidarios con quien va a una velocidad distinta, bueno, podemos nosotros desde la divulgación, desde la actividad divulgativa, promoverlo. Digamos que es casi una obligación estar pendiente de esas cosas. Hasta donde las personas se colaboran entre ellas, se solidarizan por los procesos de aprendizaje que van teniendo cada uno de los que forman el grupo. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta que pueda ser, digamos, valiosa a los efectos de reconsiderar algunos elementos que no hayan quedado suficientemente claros o que nos permitan, en todo caso, abordar algunas dudas que estén presentes en las personas. Pueden tomar el derecho de palabra si lo desean. Por ahí había un comentario de Illescum, creo que era, sobre las conexiones, pero no sé si Illescum quiere retomar el tema. Las conexiones, ahí. Bueno, recordemos que si bien todo se conecta, lo que nosotros hemos denominado conexiones tiene más que ver con lo anecdotario. Ojo, recuerden que nosotros estamos en un proceso de vida. Ese proceso de vida nos lleva desde que iniciamos, por ejemplo, quienes decidimos estudiar educación en algún momento, ese inicio no lo marca la facultad. Si bien la facultad, desde el punto de vista formal, es lo que nos llevó a ser educadores. Ese inicio lo marca probablemente una conexión. Es decir, yo he escuchado de personas, de colegas docentes, que se hicieron docentes porque en algún momento se toparon con una profesora, con un profesor, un maestro, una maestra, que les motivó de tal manera a ser docentes, bueno, que se conectaron con eso. Por eso es que a eso le llamamos conexiones, porque piensa que en esta particularidad que estoy mencionando, lo que ocurre es que esta anécdota de toparse con un docente o una docente que le motivó
a seguir esta bella carrera que es la de volverse docente, pues entonces eso es más una anécdota que un proceso de formación, porque la persona no está inmiscuida en una enseñanza programada como tal, sino que simplemente se topó con esa anécdota. Entonces, insisto, no es que lo demás no esté conectado, solamente que para diferenciar una cosa de la otra, es decir, lo formal de lo informal, porque aquí lo que estamos hablando es de un proceso de formación de la persona, un proceso de construcción del conocimiento. Y ese proceso de construcción del conocimiento pasa por el hecho de que uno tenga una formación, digamos, educativa, que está en el ámbito de la escuela, etcétera, eso que llamamos escuela, pero también somos personas que vamos por la vida conectándonos con distintas personas, con distintos fenómenos, con distintos procesos que o nos sumergen más en aquello de lo cual estamos convencidos o nos ponen a dudar de eso de lo cual estamos convencidos. De eso se trata. Por eso le llamamos a eso conexiones. Insisto, no quiere decir que todas las cosas no estén conectadas. Lo único es que esos insights que nos llegan a veces, porque nos relacionamos con un determinado fenómeno que no conocíamos y que ese fenómeno ahora ¿cuánta gente no se ha convertido en físico? Digamos, ha estudiado la física porque hubo un fenómeno que les llamó la atención. Bueno, eso fue una conexión, eso lo conectó con la física o lo conectó con la química o lo conectó con yo qué sé, con el derecho, con lo que sea. Por eso es que lo diferenciamos de esa manera, no por decir que no esté conectado, simplemente para diferenciarlo de lo que es el proceso de formación pedagógica no formal. Si hay alguna otra pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer por vía del micrófono, bueno, este es el momento adecuado. No, nadie ha tomado el derecho de palabra. O si todavía alguien quiere tomar el derecho de palabra. Correcto. Entonces, vamos a continuar. Ya hemos hablado de la didáctica como una herramienta, entonces, que nos permite, y hoy vamos a hacer algunos ejemplos de eso, que nos permite generar distintos tipos de propuestas para poder trabajar con las personas con las que hacemos divulgación o con las personas en las que estamos inmiscuidos en los procesos educativos como tal. Bueno, eso pasa por tener sin duda una conexión muy profunda con lo que nosotros llamamos diversidad. Diversidad. Y miren que esto parece sencillo, pero es muy, muy, muy delicado. Muy delicado porque hoy día cuando hablamos de diversidad, nos referimos a muchas cosas, a veces sin estar refiriéndonos a nada. Cuidado con estas expresiones. La diversidad no solamente pasa por el hecho de que seamos en diversidad de sexos, ¿no? Sino también en diversidad de fenómenos que ocurren, en diversidad de adaptaciones que tenemos para los medios. Es decir, algo fundamental es que hace años atrás una persona con discapacidades visuales no podía entonces aprender de astronomía. Bueno, porque se ha asumido que la astronomía es una ciencia fundamentalmente visual. Si eso se sigue asumiendo de esa manera, entonces la astronomía no sería una ciencia que permita un aprendizaje diverso. ¿Por qué? Bueno, porque no permite que una persona que tenga una disfunción auditiva o cognitiva o visual, bueno, entonces aprenda cosas que tienen que ver con el universo y con la concepción de espacio y con la concepción de un planeta que no solamente es finito, sino que también tiene unas interconexiones con un mundo que le rodea. Entonces, la diversidad es muy importante y la diversidad, por eso decíamos en la lámina anterior, que la diversidad es la que nos hace pensar en los diferentes recursos evaluativos.
que podemos trabajar pues con diversos grupos de trabajo de divulgación. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Me dio curiosidad de que tanto dinámico como diverso, si se supone que la divulgación es un proceso dinámico, al ser dinámico genera muchos caminos y eso lo hace diverso, o por ahí van las cosas. Ok, no son sinónimos. Digamos, algo puede ser diverso sin ser dinámico. Cuando hablamos de dinámico, recordemos que nosotros estamos anclados en la física clásica. Y la física clásica nos habla de que lo dinámico es aquello que en cortos periodos de tiempo cambia. El universo, por ejemplo, es muy diverso, pero a los efectos de nuestro ojo, pero eso es una cosa que trabajaremos en el otro programa, no parece muy dinámico más allá de lo cercano a nuestro planeta Tierra. Es decir, veíamos que en las clases, en las reuniones, en los encuentros con el profesor Orlando, veíamos que, por ejemplo, una estrella, y decíamos que la estrella, como lo planteaba él y como lo decimos todo, que la estrella gira. Bueno, la estrella realmente no gira, el que está girando es el planeta. Por tanto, pareciera que el universo distante, el universo al que no tenemos acceso todavía, pareciera no ser dinámico, pareciera estar muy estacionado y que se mueve con una lentitud, bueno, pasmosa. Ya Hubble nos hablaba de que ciertamente el universo está en expansión. Bueno, porque la evidencia experimental nos ha llevado a la idea de que se está expandiendo hacia el rojo. Es decir, hay un desplazamiento que va hacia el rojo y eso quiere decir que las estrellas se están alejando unas de otras, que las galaxias se están alejando unas de otras. Bueno, entonces uno dice, bueno, las estrellas giran, pero las estrellas no giran, el que gira es el planeta. Entonces eso nos haría tener la idea de que el cielo es dinámico, pero quien es dinámica es la Tierra. Pero insisto, eso es parte del otro programa. Por tanto, la dinámica es distinta de lo diverso porque lo dinámico nos habla digamos, de cómo en el espacio-tiempo las cosas transcurren a una velocidad u a otra. Y lo diverso tiene que ver con los diferentes elementos que conforman un sistema. La vida, por ejemplo. La vida es muy diversa. No cabe ninguna duda de eso, de que la vida se ha abierto camino gracias a la diversidad. La vida no es la vida solo porque es vida, sino porque lo ha hecho gracias a la diversidad. Y probablemente nosotros, como humanos que pensamos esta circunstancia, somos uno de los productos bien elaborados de ese proceso de diversidad que nos ha llevado a tener las cualidades que tenemos. Mucho se ha dicho de que no somos un producto final, somos un producto en evolución. Por tanto, siendo diversos, somos un proceso dinámico. Fíjense que recientemente pasamos por una cosa que se llamó pandemia, que apenas se acaba de levantar hace un par de meses atrás. Y esa pandemia exigió la creación de vacunas. Algunos se vacunaron, otros no lo hicimos. Como sea, el tema es que ese proceso no es más que el ejemplo de un proceso evolutivo. Apareció, vamos a utilizar la palabra que le gusta mucho a la gente, apareció un bicho, apareció un virus. Ese virus causó muchas muertes a nivel planetario, si bien no fue de los virus más letales que ha tenido la humanidad. Bueno, fue un virus que ocasionó muchas muertes y esas muertes siguen doliendo a muchas personas que asumen que este tema del virus, de la aparición del virus, cambió el desarrollo de la humanidad. Por tanto, fíjense que la humanidad que está evolucionando lo hace de forma también dinámica, porque hemos tenido que adaptarnos a este dinamismo que exige que el sistema inmunológico ahora reconozca un invasor, que reconozca a una especie que está allí, pues haciendo lo que hacen todas las especies, sobrevivir. Y bueno, pero en ese sobrevivir pues, nos hace daño. Así que ciertamente esa dinámica y esa diversidad que tiene
La divulgación pasa por algunos elementos. El primero de ellos es que en un solo día, en un único día de divulgación, en una mañana de divulgación, cuidado si no en una hora de divulgación, usted puede enfrentar a diversos grupos, etarios me refiero. Es decir, usted puede en una actividad divulgativa tener un grupo de niños, de preescolares, y 10, 15 minutos, 20 minutos después estar trabajando entonces con muchachos de quinto año, bueno, adolescentes prácticamente. Bueno, resolver eso desde el punto de vista mental exige de una persona que esté ampliamente preparada. ¿Por qué? Porque no le puedes decir, como efectivamente nos los planteaba una profesora en el encuentro pasado con Félix, que trabaja con niños de tercer grado y que obviamente las ecuaciones estas que nos plantea Félix no se le pueden plantear a un niño de tercer grado. Entonces, enfrentar los diferentes grupos etarios, los diferentes grupos de intereses, bueno, eso nos lleva a tener una dinámica cambiante muy veloz y estar muy atento con la diversidad. Escuchamos de Ángel en algún momento una anécdota que tenía que ver con una actividad que desarrolló en el Táchira, si mal no recuerdo, que tenía que ver con que en algún momento le llegaron unos niños y él veía la posibilidad que estaban teniendo una relación los profesores con alguien más de hacer una suerte de movimientos que él no entendía bien, y luego se terminó enterando de que estaba tratando con niños, estaba trabajando con niños invidentes. Entonces imagínense ustedes lo que significa esto. Es muy delicado, por eso es que la divulgación, muy al contrario de lo que la gente cree, es un proceso altamente delicado. Por eso es que es dinámico y diverso. Y por eso es que no nos podemos encajonar en quedarnos en que, bueno, yo me sé esta experiencia y esta experiencia me va a servir absolutamente para todo el mundo. No, eso es mentira. Eso no es mentira. Hay que tener una gran caja de herramientas didácticas que nos permitan ir de un grupo a otro y obviamente tener un discurso divulgativo que nos, digamos, nos acerque a las personas con las que estamos trabajando, sean niños, sean adultos, sean adolescentes, sean personas con distintos, digamos, capacidades en términos de los sentidos. Bueno, eso es así. Entonces, no podemos quedarnos en la idea de solamente el recurso, sino tener la preparación fundamental a nivel digamos, psicológico, de decir que estamos enfrentando grupos